Todas estas personas que declararon desde diferentes lugares de España y habían formado parte de distintas congregaciones se mostraron espontáneas y coherentes en sus testimonios. Respecto de la declaración de un testigo, previamente su hija, a instancias de la parte actora, había testificado asegurando que el relato de su padre, que constaba por escrito en la causa, no era en absoluto cierto porque había maltratado a su madre. Todos los testimonios vertidos en el acto de juicio se constituyen como versiones contradictorias, puesto que todos los testigos de la parte actora declararon con el objetivo de desmentir lo asegurado por los exfieles de su confesión. Ahora bien, que sean declaraciones opuestas no da a entender que no sean ciertas, ni unas ni otras, pues en algunos aspectos son complementarias. Cada testigo ha declarado y explicado en esta causa su experiencia como testigo de Jehová. Unas son muy positivas claramente, otras son muy negativas, pero no son excluyentes. Cada testigo formaba parte de una congregación diferente en momentos distintos. Como reiteró esta juzgadora durante las largas sesiones del juicio oral, no se está valorando la veracidad de los dogmas de fe, sino la aplicación que de estos dogmas o principios se han hecho en las personas. Por ejemplo, se compartió en la sala la desagradable experiencia de haber tenido que denunciar abusos sexuales sobre un hijo y una hija respectivamente cometidos por personas de la confesión. Su experiencia fue la de recibir apoyo inicial de los ancianos y a continuación también justicia civil cuando inmediatamente acudieron a denunciar el caso y los culpables ingresaron en prisión. Tras reconocer los hechos, también fueron expulsados de la confesión. En el mismo sentido, una persona declaró que siendo él anciano, conoció que se habían podido cometer abusos sexuales dentro de la confesión y animaron a la familia abusada a denunciarlo. Y también la persona que agredió fue expulsada. Todos coinciden en que la confesión tiene videos e instrucciones para proteger a los menores de los abusos sexuales y que el hecho de no tener instituciones educativas y que las actividades suelen ser en familia evita ocasiones de abusos que, una vez probados, siempre son constitutivos de pecado grave. No obstante, no excluye que los testigos de la parte demandada no fueran desalentados, incluso coaccionados, para no denunciar los abusos sufridos ante la policía por una estricta interpretación del axioma tan repetido de no manchar el nombre de Jehová. Tampoco excluye haber sido víctima de abusos sexuales el no haberlo contado a amistades íntimas, pues es notorio que se trata de un tema que ha sido tabú durante años y que por la naturaleza del hecho en sí mismo es muy difícil hablar de ello e incluso la mente infantil puede borrar ese recuerdo por ser traumático hasta que aparece de nuevo en la edad adulta tras algún desencadenante. Respecto al maltrato familiar, tanto un testigo como su hijo relatan experiencias que pueden ser complementarias, pues hay estudios de criminología que indican que el niño que sufre maltrato o que lo ha visto en casa lo puede reproducir en su edad adulta al ser la manera en la que aprendió desgraciadamente a comportarse en las relaciones personales. Una testigo admitió que, cuando fue expulsada, sus amigos ya no quedaban a comer con ella, que cierta persona que convivía con su esposa e hija cuando fue expulsado relató que al ser readmitido todos le dieron la bienvenida como si hubiera vuelto de un largo viaje. Otra persona admitió que en su congregación no se hablaba con los expulsados, que durante el tiempo que su hermana estuvo expulsada le dijo que no le dirigiera la palabra y cuando fue preguntado en qué haría él si un expulsado quisiera tener trato contestó que no se había dado el caso. Las evasivas de los testigos de la parte actora en este tema demuestran, en general, que no es habitual relacionarse con personas expulsadas con quienes no se convive, lo que indica que la mayoría entienden que el trato ha de romperse. Se dijo que lo que no se recomienda es la relación innecesaria, como sería irse a comer o tomarse una cerveza, decir un hola. El trato más cercano, si no es necesario, se ha de evitar. No así la ayuda en el caso de enfermedad o necesidad económica o de otro tipo,
y solo como contacto puntual. Una persona, anciano de congregación, explicó que se saludaba o no según la conciencia de cada uno, por lo que concurren indicios de veracidad en que, si ya el saludo es una cuestión de conciencia, el tener relación familiar o de amistad es objeto de gran controversia, como asegura la parte demandada y denuncia la asociación. Una persona dijo haber ido a viajes con personas que no eran de su confesión. Otros testigos afirmaron que sus hijos iban al parque de atracciones con personas no testigos de Jehová, a fiestas o que tenían compañeros de colegio no testigos, pero no afirmaron que fueran sus amigos. Por lo tanto, ninguno de los declarantes, siendo ya testigos de Jehová, habían contraído matrimonio con una persona que no lo fuera. Tampoco se había propuesto por la parte actora testimonios de quienes, sin ser testigos de Jehová, pudieran afirmar en el juicio tener relación familiar o fraternal estrecha con alguno de ellos. En cuanto a los estudios universitarios, 3 personas que sí los habían cursado dieron su testimonio, pero todos los que fueron preguntados sobre este tema manifestaron que cada uno debía discernir según su conciencia, por lo que se otorga veracidad a lo asegurado por la asociación, ya que si el ir a la universidad es un tema de conciencia, se verán ciertos inconvenientes en ello y por lo tanto no se anima o alienta a que se tengan estos estudios. Por lo que concierne a la igualdad de la mujer con respecto al hombre, todos los preguntados sobre ello admitieron que la mujer no puede ser anciano, ni siervo ministerial, ni orar en la plataforma. Y en relación a la homosexualidad, mostraron su respeto y aseguraron que la práctica de relaciones homosexuales es un pecado grave. Motivo de expulsión: que no conocían a ningún homosexual testigo de Jehová practicante y que el matrimonio reconocido es el contraído entre hombre y mujer y se mantiene el anterior a la conversión de ambos cónyuges o de uno de ellos, pero un testigo de Jehová ya bautizado ha de contraer matrimonio con otro testigo de Jehová. En un país como España, en el que el ordenamiento jurídico reconoce plena igualdad del hombre y la mujer y el matrimonio entre personas del mismo sexo, concurre veracidad si se opina que son discriminatorias tales normas de una religión o creencia, que por otro lado las ampara la libertad religiosa. Ambos derechos son compatibles. La confesión puede no ordenar mujeres como ancianos, rechazar el matrimonio homosexual o la celebración del matrimonio llamado mixto, es decir, de testigo de Jehová y no testigo, incluso entender que hay una mayor responsabilidad del hombre, pero la asociación y por lo tanto sus miembros pueden estimar que todo ello es discriminatorio o excluyente respecto de la mujer, de los homosexuales o de personas con otras creencias. La veracidad de los hechos, declaraciones y opiniones respecto de este litigio se corrobora a través de la numerosa documental aportada por la parte demandada. Ciertamente algunas de las noticias no se refieren a la confesión española sino de otros países, pero la asociación demandada se califica de española como asociación, no como de origen nacional de sus víctimas, pues entonces se denominaría Asociación de Víctimas Españolas de los Testigos de Jehová. Y por lo tanto, que al tratar de los abusos sexuales se basen estos en hechos ocurridos fuera de nuestras fronteras, además de las testificales ya reproducidas, no resta veracidad a sus afirmaciones cuando, además, la confesión religiosa española depende de la organización a nivel internacional en directrices religiosas y de gestión, como se demuestra también en lo infraescrito. Se trata de conductas generalizadas de la confesión. Tampoco le resta veracidad a las afirmaciones sobre encubrimiento de abusos sexuales en Australia el que la indemnización inicial fuera reducida posteriormente, al igual que en Bélgica cuando la confesión fue condenada. Según explicó una persona, pues como ya se ha indicado arriba, si las informaciones no resultan exactas, ello no quiere decir que no sean veraces. Más aún,
cuando esas reducciones de indemnización o de condena no obtuvieron la misma cobertura mediática que la primera, a la que sí se obligó la diligencia debida. En el mismo sentido, se valora la veracidad respecto a las declaraciones sobre la prohibición de las transfusiones de sangre, ya que ha habido casos graves y de fallecimiento por esta negativa, por lo que decir que dejan morir a sus hijos no se basa en rumores o en sospechas, sino que han sucedido casos, como se muestra más abajo, en los que ha fallecido un menor de edad. No es deseo de los padres que fallezca, ciertamente, como reconoció nuestro Tribunal Constitucional, y de su oposición a las transfusiones de sangre forma parte de su libertad religiosa. Pero las opiniones vertidas por otras personas acerca de los efectos que en ocasiones ello produce gozan de veracidad, aunque molesten, ya que cuando las terapias alternativas no funcionan o no se puede aplicar, si el médico no ejerce su autonomía en ocasión de riesgo vital o, en su caso, no se acude a autorización judicial, es posible que se produzca el fallecimiento, como recogen los documentos que se valoran más adelante. En relación a la expulsión de la confesión y de sus efectos en las personas que la han sufrido, se aporta, unido al final del tomo 1.2.2, obtenido en la biblioteca en línea de la Sociedad Watchtower, un fragmento de la revista La Atalaya, de julio del año 2011, página 16, en que se dice, comillas, cortamos toda relación con familiares que ya no sirven a Jehová. Y se continúa asimilando a los expulsados o desasociados con enfermos mentales, porque, comillas, al igual que un doctor recomienda alejarse de personas con enfermedades infecciosas para evitar contagios, cualquier desleal a Jehová es como un enfermo mental del que hay que huir. Cierre de comillas. Si se convive con ellos, se corrompe lo espiritual, salvo si son menores, en cuyo caso los padres mantienen la obligación de continuar con su educación espiritual. Ahora bien, si no se convive, el trato ha de ser el indispensable, sin excusas para juntarse o buscarlas. Continúa el fragmento de la revista indicando que no se debe decir hola, porque ese saludo puede, comillas, llevar a una charla, a una conversación y hasta a una amistad. Respecto a los, comillas, fornicadores, las personas dominadas por la avidez, los idólatras o injuriadores, borrachos, los que cometen extorsión, cierre de comillas, no se puede ni tan solo comer con ellos. Y en ese trato, tanto por nosotros como por esas personas, es necesario ser estricto. La parte demandada ha aportado 2 videos realizados por la confesión demandante. En uno se anima a unos padres a mantenerse firmes en no tener contacto con su hijo, quien no es testigo de Jehová, no llamarlo cuando lo echen de menos, ni contestar sus mensajes o llamadas. En el otro video se cuenta la historia de una joven que por tener una relación sentimental con quien no era testigo de Jehová, sus padres, probos creyentes, la echaron de casa y no tuvieron relación con ella durante muchos años. Años más tarde, estando separada, ella reanudó las visitas a las reuniones con sus 2 hijas durante varios meses, reuniones en las que se sentaba lejos de sus padres y con quienes no se dirigía la palabra, hasta que fue readmitida y recuperó el trato con sus padres y demás amigos de la congregación. También aportaron videos de las 4 reuniones y el comité judicial contra cierta persona para averiguar si había tenido o no relaciones sexuales con otra hermana cristiana de Filipinas. Constan también en actuaciones, testimonios y videos de miembros del cuerpo gobernante. En uno, Leonard Myers habla de la compasión y la bondad, resaltando que el clima moral actual las ha reducido, que no se debe mostrar lástima si alguien se obstina en seguir haciendo lo que está mal, ya que en el Deuteronomio se dice que si un hermano decide volver hacia otro Dios, no hay que mostrarle compasión, sino que hay que matarlo. Y eso será un ejemplo para la comunidad, que la compasión de Jehová se recoge como ejemplo en Éxodo capítulo 3, en donde se afirma que Jehová es un Dios compasivo, que se preocupa por su pueblo. Prosigue afirmando en el video que, comillas, la compasión nos hará no tratar mal a quien se equivoque. Sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura.
En Betel, en obra de construcción, en casa, en la comunidad, hay que mostrar compasión y tratarnos bien. Por supuesto, no hay que mostrar compasión con alguien que sigue haciendo lo que está mal. En el video aportado, Anthony Morris declara que, comillas, los últimos días van de mal en peor. A mí me gusta estar al día y saber lo que ocurre con hermanos por el mundo, como el huracán Florence, pero ya no pude seguir escuchando las noticias. Quiero hablar hoy sobre el fin de los enemigos de Dios. Es un tema muy serio. Salmo 37, y verán que este versículo 30, comillas, pero a los malvados les llegará su fin, como humo se desvanecerán. Como Jehová es nuestro mejor amigo, sus enemigos son nuestros, y estamos deseando que se desvanezcan como humo. Ahora ya hay millones de personas del lado de Jehová, porque Él es el mejor gobernante. La parte terrestre de Jehová enfurece a Satanás. Nosotros estamos deseando que llegue el fin del enemigo de Jehová y todos los enemigos que están bajo su control. Estamos deseando que ocurra el fin de los enemigos de Jehová. Para los amigos de Dios es muy tranquilizador que por fin estos enemigos de Dios que lo han calumniado van a ser destruidos para siempre. No van a vivir nunca. No nos alegramos de que la gente se muera, pero sí que ya no estén los enemigos de Jehová, sobre todo los apóstatas, que un día sirvieron a Jehová y después se pusieron de parte de Satanás el diablo, el mayor apóstata de todos los tiempos. Mientras esperamos con muchas ganas que Jehová acabe con sus enemigos, pensemos en Santiago capítulo 4. En su carta inspirada, Santiago siempre escribió de manera directa. Nunca te quedas pensando qué habrá querido decir. Versículo 4 dice, adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo que cualquiera que se haga amigo del mundo es enemigo de Dios, de Jehová. No somos amigos del mundo, sino de Jehová. No queremos tener amigos, frecuentar ni redes sociales ni amigos del mundo. Nosotros somos amigos de Jehová y Él es el mejor amigo. Salmo 37:20 dice eso. Pero a los malvados les llegará su fin. Los enemigos de Jehová desaparecerán como el esplendor de los pastos, como humo se desvanecerán. Y enciende una cerilla mientras sonríe sarcásticamente y dice, esto es lo que pasará con los enemigos de Jehová. Se desvanecerán como humo. Y apaga la cerilla. En otro video adjunto a la extensa documental aportada por la demandada, reproduce a una joven española de una canal en redes sociales exponiendo durante 45 minutos diferentes artículos de la Declaración de Derechos Humanos que entiende violentados pro prácticas de la confesión religiosa. En la televisión BBC, el día 4 de julio del año 2017, en el espacio de Victoria Derbyshire, mencionado en la noticia del 31 de julio de ese año, se emitió un programa titulado, comillas, las traumáticas experiencias de los que abandonan los testigos de Jehová y son rechazados por su familia. En él se ofreció el testimonio de un hombre que, tras el fallecimiento de un amigo por negarse a recibir una transfusión de sangre, pues era también testigo de Jehová, comenzó a tener dudas y al desasociarse se quedó sin esposa y sin hijos. Otra joven contó que sufría maltrato en su matrimonio, pero los ancianos la habían desalentado a denunciarlos las autoridades. Al ver sus compañeros de trabajo moratones en su cuerpo, la acompañaron a que denunciase a la policía. Las consecuencias por haber desobedecido fueron su expulsión de la confesión y el abandono de su familia. En el reportaje del periódico digital El Español del 14 de febrero de 2019, comillas, El oscuro mundo de los testigos de Jehová, se relataba que una mujer, antiguo miembro de la confesión, no recibió ayuda cuando a su marido le impusieron una orden de alejamiento por maltrato, y al no tener el divorcio bíblico, cuando rehizo su vida con otro hombre, la mayor parte de su familia la dejó de hablar.
que otro hombre, cuando era testigo de Jehová, recibió la orden de no hablar con su padre porque había abandonado los testigos de Jehová. Al principio lo cumplió tanto él como su esposa, pero después consideró que se trataba de un chantaje emocional. Sin embargo, su esposa sí cumplió la orden, lo que dio lugar a que finalmente se separaran. Y al rehacer su vida, recibió una carta de su hija en el año 2007 diciéndoles que él había muerto para ella. Pero para él fue la muerte social, igual que le habían hecho su padre. Ahora llevaba 12 años sin tener noticias de su hija y calificaba la confesión como una secta que ejerce presión sobre sus fieles. Se aporta una noticia de la BBC en la que una testigo de Jehová, Terry O'Sullivan, cuenta que la echaron de casa con 17 años, sin red de apoyo alguna, lo que favorece casos de alcoholismo, depresión por ruptura familiar de testigos de Jehová, que conduce incluso al suicidio. También se adjunta un reportaje sobre Faith Leaks del año 2018, en el que se indica que son pecados graves que propician la expulsión, el fumar, la inmundicia, la bisexualidad, y todos ellos llevan a una muerte social. El portal de internet Educa Sectas, también según un documento aportado, acusa a la confesión de ostracismo social. Además, se proporciona otro artículo del periódico El Español, mencionado de fecha 17 de junio del año 2019, en el que se informaba que ante la asamblea del culto que se iba a celebrar en Madrid, comillas, víctimas de testigos de Jehová, habían renunciado a la policía que dicha reunión internacional de testigos de Jehová podía incitar al odio, ya que en la Convención de Atlanta de mayo de ese año, un miembro de la Watchtower se expresó en los siguientes términos, comillas, los infieles son como plagas. ¿Qué harías ante una plaga? Eliminarla, ¿no? En el capítulo 12 del libro de ancianos, Pastoreen el rebaño, se considera, comillas, conducta descarada y que requiere la atención de estos el galantear con alguien sin estar bíblicamente libre para volver a casarse y el trato innecesario con expulsados o los desasociados, pues en caso de haber sido requerido de un hermano en continuas ocasiones para que deje de tener trato con expulsados y desasociados que no son familiares que convivan, se deberá tomar acción contra ese hermano. Se le quitarían privilegios y si llega a conducirse en contra del espíritu e intención del mandato, se procedería a su expulsión. Se aplica también esta revisión de requisitos a que un miembro de su familia haya cometido un pecado grave o a que esa persona hubiera incurrido hace años en causa de expulsión o en ver pornografía. Por inmoralidad también se pueden perder privilegios. Así, en el punto 69 del mismo capítulo 12 se indica que habrá que estudiar las circunstancias concretas si no hay otra solución y la finalidad. En el caso en que un matrimonio anciano permita a su hija o hijo no creyente vivir con ellos, no sería objeto de reprobación si fuera por motivos de salud o justificados. ¿Se entiende? Las consecuencias de la expulsión se recogen en el documento 19, en el que se reproduce un fragmento del libro de la confesión Organizados, que se refiere a la expulsión como una medida necesaria para mantener la pureza de la congregación y su buen nombre. Su anuncio en la plataforma tiene como finalidad poner sobre aviso a los miembros fieles de la congregación para que dejen de tener trato con esa persona. El libro para los ancianos, ya mencionado en su capítulo 8, exige revisar si se mantienen los requisitos de un hermano nombrado cuando éste permite que un expulsado o desasociado de su familia se mude a su casa. Y ese libro recoge diferentes preguntas como si hay razones para la mudanza o es solo para vivir más fácilmente o para disfrutar de su compañía. Si se evitó el trato innecesario con él, si se ha dejado de respetar alguna norma, si esa decisión ha perturbado a la congregación del siervo nombrado. En esas preguntas también se incluye si un hijo adulto expulsado o desasociado y se permite que continúe viviendo en la casa. Por otro lado, la atalaya del 15 de abril del año 2012 dice en relación a la traición:
¿Cómo puede ponerse a prueba la lealtad en la familia y en la congregación? ¿Y qué ejemplo muestra los beneficios de obedecer el mandato divino de no relacionarse con familiares expulsados? Hay miembros de la congregación que cometen pecados graves, y la conducta de algunos requiere que sea expulsado. Esta disciplina ha permitido que los que han sido entrenados por ella se recobren espiritualmente. Pero, ¿y si el expulsado es un familiar nuestro o un amigo íntimo? Entonces entra en juego la lealtad, no a la persona, sino a Dios. Jehová nos observa y sabe si estamos obedeciendo su mandato de no tener contacto con cualquiera que haya sido expulsado. En la Atalaya del 15 de noviembre del año 2011 se publicó: no obstante, para eliminar de la congregación conductas corruptoras, todos los miembros de la congregación deben estar decididos a evitar la compañía de quienes han sido expulsados de ella. Se aporta otro artículo de la misma revista, pero del año 2017, titulado La verdad no trae paz, sino espada, indicando que se debe respetar la disciplina de Jehová aunque cause dolor. Jehová nos manda dejar de tener trato con quienes pecan y no se arrepienten. Aunque nos duela, debemos evitar el contacto innecesario con un familiar expulsado, sea por teléfono, mensajes de texto, cartas, correo electrónico o a través de las redes sociales. Por lo expuesto en este litigio, incluso los juicios de valor tienen una base fáctica en cuanto a las graves consecuencias que la expulsión o desasociación causan en las personas, pues, rotos los lazos familiares y sociales, se quedan sin nuestros apoyos. Mientras fueron testigos de Jehová no tuvieron relación con otros que no lo fueran, y se han quedado condenadas al aislamiento y soledad que puede ocasionar, verosímilmente, graves problemas mentales, como los vividos por los miembros de la asociación que hacen veraz el relato que ella presenta. Sobre las afirmaciones que acusan a la confesión de encubrir los abusos sexuales o a los pederastas, la parte demandada aporta el documento 10, consistente en una referencia al libro de Barbara Anderson titulado Testigo ocular del engaño, en el que narraba hechos conocidos al haber sido ella testigo de Jehová, y a una entrevista concedida en el año 2002 en la que habló sobre la omnipresencia de los abusos sexuales en dicha confesión. También se adjunta una nota que indica que en el canal de televisión de la BBC se había emitido un programa sobre abusos sexuales en los testigos de Jehová, traducido como, comillas, sufran los niños pequeños. En el año 2012, el periódico El País se hizo eco del caso de Candance Conti. El reportaje dedicado a ello recogía que en la década de los 80 se encubrieron abusos sexuales. Asimismo, el digital El Español publicó el día 3 de agosto de 2015 que la Comisión de Investigación de Australia había concluido que la existencia de los testigos de Jehová, de que haya 2 personas presentes en los hechos, 2 testigos, había facilitado que no se investigaran 135 casos de pederastía, que el protocolo era dar audiencia a la víctima en presencia de hombres en caso de violación y que la política era primero denunciar ante la confesión religiosa y no a la policía. Se hace eco de la existencia también de abusos físicos y psíquicos en la década de los 70 y 80 porque Jehová lo permitía a los padres según el libro de los jueces de la Biblia. En el periódico El País se entrevistó en el año 2016 a cierta persona que afirmaba que había unas 20 denuncias interpuestas por abusos sexuales en los testigos de Jehová y que él mismo había sido víctima de ello, pero que la mayoría estaban prescritas. También se entrevistó a otra persona en aquel reportaje como portavoz de los testigos de Jehová que negó todo y admitió que no se había denunciado a la policía desde la confesión ningún caso de abuso sexual, y a cierto ex testigo de Jehová que había constituido la asociación, comillas, Liberados, que ayudaba a, según sus palabras, desprogramar a ex fieles de la confesión. Por ejemplo, una de sus pacientes, cuya familia acudió a él cuando ella tenía 22 años, tras un acercamiento a los testigos de Jehová,
mostró su voluntad de abandonar la universidad para tener más tiempo para predicar y rezar. Otra persona también entrevistada los clasificaba de secta tolerada por el Estado que es culpable. Esta persona manifestaba en la entrevista que los testigos de Jehová guardan los expedientes de abusos sexuales bajo 7 llaves, porque no llevan a un hermano a la justicia civil para no manchar el nombre de Jehová. Consta, acreditado en el diario El Periódico, que publicó un reportaje el día 5 de enero del año 2017, comillas, Cerco Internacional a la ocultación de abusos menores en testigos de Jehová. Y también se aporta el reportaje de la BBC del 4 de julio de 2017 en el que se criticaba la exigencia de los 2 testigos como prueba y se exponía el caso de cierta persona que cuando tenía 12 años sufrió abusos por parte de un familiar que era superintendente de su congregación y como exigían para darlo por probado 2 testigos de los hechos, no se pudo hacer nada. Así que su padre y ella abandonaron esa congregación. Años después, se supo de más víctimas de esa persona y por fin ella se animó a denunciar, pues antes no se había acudido a la policía. Finalmente el abusador fue condenado a 14 años de prisión. En el reportaje se explicaba que se hacen informes que se envían a la Watchtower, pero no a la policía. Y se mencionaba la Comisión Real, Royal Commission, de Australia, sobre encubrimiento de abusos sexuales en la confesión de testigos de Jehová. Se decía concretamente que un anciano manifestó que no llevaron a la justicia los casos de los que tenían conocimiento, que solo los trataban bíblicamente. A raíz de las noticias conocidas como Faith Leaks en el año 2018, se aporta reportaje en el que se destapó que se enviaron 3 cartas a la Watchtower, a Nueva York, donde está la sede, denunciando abuso sexual por el caso de una niña de 5 años a la que su padre ató a la cama y le examinó los genitales para conocer si se había masturbado o no. También se habla de que en España, en Toledo, 4 ancianos fueron citados ante el juzgado en una investigación sobre abusos sexuales y guardaron silencio a pesar de múltiples denuncias y que ahora se estaban empezando a conocer las irregularidades que llevaban tiempo ocurriendo. Que algunos ex testigos de Jehová se habían agrupado constituyendo una asociación, comillas, porque miles de personas callan, o por miedo, o por creer a pies juntillas a la secta. Y en el reportaje se hablaba igualmente del problema del suicidio por estas situaciones. También se recoge en la prensa un caso en el que cierta persona en el año 1994, víctima de abuso sexual, que fue interrogada 5 veces, una de ellas ante su abusador, que también era testigo de Jehová, y querían que lo perdonara, pero ella, mientras rompía a llorar, dijo que le era imposible. Su experiencia ya la había contado hacía 2 años a El Periódico. Entre la documental aportada también se encuentra un reportaje de El Español de enero del 2018 titulado, comillas, Los abusos sexuales en los testigos de Jehová ven la luz, y habla de la conspiración del silencio, de la indecisión de algunos gobiernos como el británico. En ese país existió una orden para que se destruyera documentación de los archivos de la confesión religiosa, y en Estados Unidos la confesión, una vez requerida por la justicia para aportar documentación, prefirió pagar multas millonarias antes de exhibir esos documentos. Se afirmaba que la Watchtower en los años 90 ordenó la formación de archivos y registros de abusos sexuales, también en España. Más documental se refiere a las Faith Leaks de un documento del año 1999 en el que se recogía el caso de abuso sexual y violación a 2 hijas que se entendía verdadero, pero no se denunció, y que ya adultas, una de ellas, fue presionada para que no lo denunciara ante la justicia civil. El Periódico y El Español publicaron en 2019 Entramos en el mundo oscuro de los testigos de Jehová, abusos, mujeres sometidas y suicidios. El Español, en su gran crónica, el día 14 de febrero de 2019, publicaba un reportaje en que, además de informar de la multa de la Agencia Española de Protección de Datos a la confesión, la acusaba de ostracismo y de cometer en su seno abusos sexuales. Resaltando en negrita en el reportaje, se menciona la investigación australiana y también decía que estaban aflorando toda clase de denuncias contra los testigos de Jehová.
Del libro Pastoreen se aportan varios capítulos entre la documental. En el 14, dedicado por completo al tema de los abusos sexuales, se contiene que los testigos de Jehová lo aborrecen y que es un pecado grave. También se dice que es un delito judicial y que en algunos sitios quien tenga conocimiento está obligado a denunciar. Los ancianos han de llamar siempre al departamento legal si supieran de algún caso, incluso tratándose de dos menores. Entre dos menores no se considera que sea pecado si pasó hace años, si han fallecido los dos implicados, si se cree que se denunció hace tiempo o hasta si es un recluso, que al describir el abuso sexual se excluye al menor que participa voluntariamente en el acto con un mayor de edad, de unos cuantos años más que él, que se indica que se ha de atender a las víctimas, alentarlas a que Jehová las sanará, a no preguntar por detalles, que estén presentes los padres, salvo si uno de ellos ha sido el abusador, y los dos ancianos, pero nunca delante del agresor, que la terapia mental será decisión personal y remita lo aconsejado en alguna publicación sobre ello, que los ancianos cumplirán lo que diga el departamento de servicios sin que el abusador pueda tener obligaciones con menores, lo cual se advertirá a los padres que se guardará, probada o no, la acusación en un archivo, en un sobre que ponga por fuera no destruir y se custodiará en el registro confidencial y también las notificaciones de expulsados y desasociados y de quienes hayan cometido abuso sexual aunque hayan sido readmitidos. No se menciona ciertamente el denunciar a las autoridades civiles, pero sí éstas notifican la existencia de un delincuente sexual que resida cerca de la congregación y revelan la dirección y naturaleza del delito en la tarjeta de territorio correspondiente. Habrá de anotarse la dirección facilitada y poner no visitar. Por lo tanto, acerca de los abusos sexuales, se acredita que ha sido un tema tratado tanto internacional como nacionalmente mucho antes de que la asociación se constituyera y como en otros ámbitos y confesiones religiosas durante mucho tiempo ha habido casos, desgraciadamente, que se escondían o no se era lo suficientemente firme contra este tipo de delitos. Es probable que la confesión tenga otra sensibilidad actualmente, pero se entiende que son veraces las declaraciones que afirman que ha habido durante años encubrimiento por quienes debían evitarlo o que no se combatieron suficientemente facilitando su comisión e impunidad. Ciertamente, exigir dos testigos para la persecución de un delito que se comete en la intimidad es una evidente dificultad para su persecución, igual que tener una definición de abuso sexual propia que no coincide con la de nuestro Código Penal. Las acusaciones de que se trata de una secta que ejerce un control considerable sobre la vida de los fieles no es atribuible en exclusiva a la asociación enjuiciada, sino que se trata de una calificación que se ha reproducido en varias ocasiones en la prensa y se aporta una entrevista en El Correo de Zamora del 2015 a un sacerdote católico del que se afirmaba que era experto en el tema, Luis Santamaría, quien calificaba a los testigos de Jehová como secta. También un artículo de septiembre del 2016 de El Periódico se titulaba La sombra de los testigos de Jehová y recogía que muchos expertos la califican de secta por sus formas de manipulación y coerción psicológica. Un reportaje publicado por el canal de televisión La Sexta en mayo del 2019 incluye las declaraciones de una ex testigo que aseguraba que son una secta coercitiva de alto control mental. Y el Diario de Jerez, en julio de 2021, también la califica como secta en otro reportaje. En relación al control y adoctrinamiento que la asociación refiere, el libro Pastoreen, ya aludido en su capítulo 8, afirma que será obligatorio revisar si un hermano sigue reuniendo los requisitos necesarios si apoya el matrimonio de un testigo de Jehová bautizado con una persona no bautizada, pues solo pueden casarse en el Señor, ya que ir a la celebración o recepción pondría en entredicho a ese hermano que habrá de conocer si se implicó o no, si permitió que su esposa u otras personas de su familia lo hicieran, y que podría ser descalificado bíblicamente si siembra la duda.
Ese mismo capítulo prosigue enumerando las situaciones en las que, sin ser obligatorio, podría ser necesario revisar la permanencia de los requisitos para que un hermano sea nombrado, y se refieren dos: la quiebra económica y el emprender una persona o algún miembro de su familia estudios universitarios, equiparando el poner en peligro la economía familiar con acudir a la universidad. Para valorar esta última situación se recomienda analizar si se ponen en riesgo los intereses del reino, si estos están en primer lugar, si se respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior, cuál es el motivo para emprender estudios universitarios, si es una persona espiritual y su familia, si esos estudios interfieren con la asistencia a sus reuniones. También es motivo de exhortación, de señalamiento público, aunque no de expulsión, salir con una persona no bautizada, pero sí lo será el matrimonio con ella. Estos ejemplos y fragmentos de los propios textos religiosos pueden estimarse en nuestros días como un control excesivo sobre la vida de los fieles en aspectos que la sociedad española en su mayoría considera positivos, como los estudios universitarios, la relación con personas de distintos credos o ausencia de ellos, los matrimonios de personas con diferentes sensibilidades religiosas, como una muestra de pluralismo y de saludable convivencia, por lo que, siendo respetable que una confesión religiosa así lo considere, se incrementa la veracidad de la crítica por tales actitudes de control de la vida personal o de adoctrinamiento. Asimismo, la insistencia por conocer detalles de ciertas relaciones sentimentales o no, desconfiar de los testimonios o la obligación de consultar primero a los ancianos, respetando un estricto sistema jerárquico, revelan un ambiente de supervisión insistente. A mayor abundamiento, la ausencia de relación fluida con personas que no comparten su fe se configura como un elemento de aislamiento y segregación social. La palabra secta se define por nuestra Real Academia de la Lengua como, comillas, comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Cierre comillas, entendiéndose también el poder carismático como, comillas, un poder fascinante. Por lo tanto, aunque no sea una calificación positiva, lo que determina es su carácter cerrado y adeptos fascinados por el líder, es decir, muy obedientes con las normas y advertencias o consejos. El reconocimiento de notorio arraigo a la confesión demandante no debilita la veracidad de las declaraciones de todos los exfieles y de la asociación que la denomina como secta, atribución que hacen numerosos exmiembros según sus propias experiencias, porque está íntimamente relacionada con los comportamientos criticados y que se han descrito, y no existe ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que, una vez reconocido oficialmente como confesión religiosa, impida criticar esta condición. Limitar la posibilidad de calificar a una religión como secta sería como impedir que una persona atea o agnóstica se declare como tal. Intrínsecamente consiste en que no cree en ninguna de las religiones existentes y por lo tanto, quien afirma sus creencias religiosas estaría mintiendo o creyendo una mentira. E incluso, si se negara públicamente la existencia de Dios y se dijera que todas las religiones son falsas, son empresas, son opio del pueblo, la frase famosa de un antiguo líder soviético, etc., no se vulneraría el derecho al honor o la libertad religiosa por el hecho de no cumplir con el requisito de la veracidad al estar reconocidas o constituidas como religiones oficialmente, con o sin notorio arraigo. En muchas ocasiones, del budismo se ha dicho que no es una religión sino una filosofía, y también tiene reconocido notorio arraigo. Sobre la cienciología se han escrito ríos de tinta calificándola como secta, a pesar de que desde el año 2007 se encuentra inscrita en el Registro de Confesiones Religiosas de España. Por ser la mayoritaria en nuestro país, también es hecho notorio las críticas realizadas contra la Iglesia Católica, titular del derecho a la libertad religiosa, que no del honor, calificada en muchas ocasiones como poder político más que religión.
sin olvidar las acusaciones iniciales hace ya 20 años de encubrimiento de abusos sexuales en su seno, que concluyeron con una petición pública de perdón por su máximo dirigente, el Papa, y que aún dan lugar a informes por el resarcimiento de sus víctimas. Por lo tanto, no influye sobre la veracidad el rango jurídico alcanzado por la religión criticada, sino si quien expresa esa opinión negativa se basa en algún elemento fáctico, y en el caso que nos ocupa, es evidente que sí. En cuanto a las críticas de naturaleza financiera o económica, porque se trata de una empresa o porque las cuentas son opacas o fraudulentas, el Español del 18 de marzo de 2017 decía un artículo que en una ciudad del norte de España, los testigos de Jehová habían tapado un agujero económico de una empresa familiar por 1 millón de euros para que el resto de los socios no acudieran a los tribunales civiles y el nombre de Jehová se viera ensombrecido por la administración errónea hecha por un socio testigo de Jehová. Al respecto, se acusa también a la institución de ser un negocio lucrativo por las publicaciones que facturan o expenden, en las que se modifica cíclicamente la fecha del fin del mundo para seguir despachando ejemplares y de que las cuentas no son diáfanas. Respecto al tema tan controvertido y grave de la prohibición de la transfusión sanguínea, en septiembre del año 2019 se hicieron eco tanto el periódico El País como el ABC de la noticia de que en Milán se había retirado temporalmente la patria potestad a los padres testigos de Jehová de un bebé de 10 meses para que pudiera recibir una transfusión de sangre indispensable y que una mujer había fallecido cerca de Nápoles por su negativa a recibir una transfusión. El País también informaba de que en España, en Huesca precisamente, se había inducido al estado de coma a una joven mayor de edad porque rechazaba la transfusión de sangre por ser testigo de Jehová. Se aporta otra noticia de la condena por el Tribunal Supremo revocando una absolución dictada por la Audiencia Provincial de Huesca en el año 1997 por el fallecimiento de su hijo al no autorizar a la familia una transfusión de sangre, sentencia que el Tribunal Constitucional revocó posteriormente, considerando que dicha desautorización estaba amparada por su libertad religiosa y que su deseo no era la muerte de su hijo. Estas informaciones reafirman la veracidad de las manifestaciones hechas al respecto, ya mencionadas anteriormente. También se ha de analizar el contexto de un país como el nuestro, que es líder mundial de donación de órganos y en el que los poderes públicos llevan a cabo campañas para la donación de sangre. Hay puntos diarios de donación en hospitales públicos e incluso información sobre los niveles de sangre de cada grupo sanguíneo, llamándose desde los medios de comunicación a la donación si un grupo sanguíneo se encuentra en reserva. No cabe duda que los avances médicos otorgan más posibilidades a quien rechaza un tipo de tratamiento. Ahora bien, en otros países será imposible, por ejemplo, el inducir el coma en una joven como se hizo en Huesca, o privar temporalmente a los progenitores de la patria potestad y el resultado terminará siendo fatal. Las manifestaciones sobre la discriminación de la mujer, el encubrimiento o la tolerancia del maltrato familiar se entienden también veraces a la vista de las documentales consistentes en la referencia en la prensa. En julio del año 2017 de un programa de la BBC que entrevistó a una joven que fue testigo de Jehová, que sufrió vejaciones en su matrimonio y que los ancianos la habían desanimado a denunciarla a la policía, a la que acudió finalmente con sus compañeros de trabajo, que habían advertido hematomas en su cuerpo por haber desobedecido las recomendaciones de los ancianos, la expulsaron de la confesión y la abandonó su familia. El periódico publicó el día 27 de junio del año 2019 un reportaje que titulaba La pesadilla de Ana para lograr un divorcio de los testigos de Jehová tras 6 años de maltrato, en el que se revelaba el testimonio de una mujer que contaba que puso en conocimiento de los ancianos de su congregación el maltrato sufrido por parte de su marido y ellos le decían que se quedara con él porque se requerían 2 testigos y que mancharía el nombre de la confesión por una sola persona, por lo que le propusieron apoyo bíblico, esto es, visitas a casa y lecturas de pasajes de la Biblia para soportar el maltrato.
¿Es este un testimonio coincidente con las testificales reproducidas en esta sentencia que aseguran haber sufrido maltrato y el consejo de aguardar y no denunciar? Además, en el libro Pastoreen el rebaño se dice literalmente referido a los comités judiciales que a la hermana casada se le tomará audiencia en presencia de su esposo. Él es su cabeza y excepcionalmente en su ausencia, para lo cual hay que llamar a la sucursal. Al hermano casado se le hará la audiencia en ausencia de su esposa. Si ella está presente, se tendrá cuidado en las preguntas para no violar la confidencialidad. En un fragmento aportado de la revista Despertar de noviembre del año 2013, también obtenido de la biblioteca en línea, que se ha unido al final del tomo primero, segunda parte, con el título ¿Cuál es el papel de la esposa?, se dice: esposas, estén en sujeción a sus propios esposos. Un complemento es una cosa que se añade a otra para mejorarla o complementarla. De modo que Dios creó a la mujer no para ser igual al hombre, ni para competir con él, sino para complementarlo. Juntos harán obedecer el mandato divino de tener hijos y poblar la tierra. En la revista La Atalaya del 15 de enero del 2015, edición de estudio, se recoge: ¿qué hacer para tener un matrimonio fuerte y feliz? Bloque 2. Esposos dirijan su matrimonio con amor. Bloque 3. Esposas, sean humildes y sumisas. ¿Cómo demuestra la esposa que es humilde y sumisa? Una manera es colaborando con su esposo y apoyándolo. A la esposa no siempre le gustarán las decisiones que él tome, pero si no van en contra de las normas de Dios, ellas las apoyarán. ¿A qué se contribuye la actitud sumisa y colaboradora de la esposa? La mujer ocupa un lugar muy valioso en el matrimonio. Es la casa de su esposo. Cuando toman decisiones, ella le dice con respeto lo que piensa, aunque no trata de imponer su criterio. Su aportación es muy importante, por eso el esposo la escucha con atención. La actitud sumisa y colaboradora de la esposa contribuirá a la felicidad, paz y armonía de la familia, y los dos tendrán la satisfacción de saber que están haciéndolo lo que Jehová les pide. Igualmente, en la Atalaya del 1 de febrero del 2011, en Soluciones a los problemas más comunes, se indica si el esposo no tiene iniciativa. Si a su esposo le cuesta tomar decisiones, ¿qué hará usted? Podrá pasarse la vida recriminándole su falta de iniciativa o incluso tomar las riendas de la familia. Pero, ¿qué lograría con eso? Solamente socavar la confianza y la autoridad de su esposo. Al final, como dice el proverbio, terminaría demoliendo su casa con sus propias manos. Si lo que quiere es fortalecer su matrimonio, ¿no sería mejor centrarse en lo que su esposo sí hace y expresarle su aprecio por ello? Del Ministerio del Reino, marzo 2015, sobre reuniones para el servicio del campo que cumplen su objetivo. Si una hermana tiene que dirigir la reunión, la hermana deberá cubrirse la cabeza cuando dirija la reunión y por lo general estará sentada. Tratará la misma información en la reunión que si un hermano la dirigiera, aunque no dará la apariencia de estar enseñando. Podrá iniciar el análisis de un tema entre los asistentes. Si se le pide a otra hermana bautizada que haga la oración, ésta también tendrá que cubrirse la cabeza. En el caso de que llegue un hermano bautizado mientras la hermana lleva a cabo la reunión, ella le pedirá al hermano que continúe. Es responsabilidad del superintendente de servicio prever situaciones incómodas y dar las debidas instrucciones para evitarlas. En la Atalaya de junio de 2017, edición de estudio: Jehová nos consuela en todas nuestras pruebas, dice la Biblia, que a la mujer cristiana se le mantendrá en seguridad mediante el tener hijos. La mujer que es madre y tiene un hogar que atender podría evitar los chismes y meterse en los asuntos de los demás. También la Asociación Religiosa Demandante ha señalado como injurioso el que se asegure que dependen de la institución en Estados Unidos, la llamada Watchtower, que la asociación ha criticado. La parte demandada, para acreditar la veracidad de tales afirmaciones, ha aportado un fragmento de la revista La Atalaya del 1 de abril del año 2007 en el que se recomendaba: seamos leales a Cristo y a su esclavo fiel, grupo ungido de los testigos de Jehová. Mostremos el debido respeto al esclavo fiel,
Una razón esencial para mostrar el debido respeto al esclavo fiel es que de este modo respetamos al amo Jesucristo. Cuando nos sometemos lealmente a la dirección del esclavo fiel y su cuerpo gobernante, nos estamos sometiendo a Cristo, el amo del esclavo. Hay otra razón. La Biblia indica que constituyen un templo simbólico donde Jehová mora por espíritu y que como tal son un grupo santo. Jesús ha encomendado sus bienes en la tierra al esclavo colectivo, descrito como un templo santo, y por eso dicho esclavo tiene en la congregación ciertos derechos y obligaciones que son competencia exclusiva suya. De ahí que todos consideremos un deber sagrado acatar las instrucciones del esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Sin duda, para las otras ovejas es un gran honor ayudarles a atender los intereses del amo. Por último, se dice por la asociación que la Confesión Religiosa de Testigos de Jehová conculca sistemáticamente el ordenamiento jurídico español y los derechos humanos, encontrándonos ante una declaración de hecho que reúne el requisito de la veracidad por sustentarse los testimonios reproducidos más arriba y de los que se desprende que fueron conductas en la confesión religiosa que podrían considerarse ataques a su derecho a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la vida e integridad física y moral, al desarrollo de la personalidad y contrarios a la indemnidad y libertad sexual. Las intromisiones en estos derechos no son dolosas, la mayoría imprudentes por responder al cumplimiento de la norma divina y de la interpretación de ella aprendida, y no a dañar al prójimo, pero de la prueba practicada en este juicio queda acreditado que muchos de ellos han sufrido y sufren profundamente por su causa. Además de haberlo admitido, cierto testigo consta unido como prueba al artículo publicado en El Español el día 14 de febrero del 2019, en que se informaba sobre la multa impuesta a la Confesión Testigos de Jehová por la Agencia Española de Protección de Datos por haber realizado una lista de médicos colaboradores con el rechazo a las transfusiones de sangre de los Testigos de Jehová sin autorización de quienes aparecían en ella. En dicho artículo también se habla del ostracismo y del abuso sexual, resaltando en letra negrita en el reportaje. Ya se ha indicado anteriormente la publicación de varios artículos en los que se relataba la ocultación de abusos sexuales. En el libro Pastorense se declara en las páginas 85 y 96 que si las autoridades exigen documentos reservados o piden a los ancianos que declaren sobre asuntos confidenciales de la organización, hay que llamar a la sucursal. Se expone qué hacer si el abusado expresa querer suicidarse y que, si se presenta con un abogado o un periodista, se suspende la audiencia y no se dé información sobre el comité judicial ni se confirme si se ha convocado. De estas últimas líneas puede desprenderse que se presta una vaga colaboración con las autoridades civiles que, como también afirmaba la parte demandada, siempre se consulta todo con los ancianos y en los casos de abusos sexuales expuestos por la parte actora, efectivamente, primero se consultó con ellos. Casualmente, en todos los casos. Tampoco se permite acudir a los comités judiciales con abogado o algún otro defensor, lo que parece también poner en cuestión el derecho de defensa cuando está afectada una libertad como es la religiosa, ya que el resultado del comité puede ser la expulsión de esa confesión. El Tribunal Constitucional en su sentencia 61-2004 del 19 de abril, en un caso en el que un periodista consultó una copia del acta de la reunión de la Comisión de Personal de la Fundación Municipal de Deportes, estableció que la información publicada se elaboró a partir de los datos precedentes de fuentes informativas serias y solventes y no con la endeble base de simples rumores o más o menos fundadas sospechas impregnadas de subjetivismo, fuentes a las que se atribuye veracidad, no siendo constitucionalmente exigible una nueva contrastación de la información así obtenida con otras fuentes. Consecuentemente, tras el examen y análisis tanto de las testificales como de la documental aportada, tanto propia como ajena a la confesión, también se adjunta con la contestación un programa de radio y la cadena SER
en el que dos ex testigos de Jehová relataban experiencias similares a las descritas en las testificales de la parte demandada, consideramos que en absoluto estamos ante rumores ni ante sospechas o meras opiniones sin fundamento, sino que los testimonios de los socios o simpatizantes de la asociación demandada y lo que dicha asociación ha recogido en sus estatutos reviste absoluta veracidad de acuerdo con las exigencias tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de nuestros tribunales constitucional y Tribunal Supremo. C. Proporcionalidad y ausencia de ánimo injurioso. Por último, el requisito de la proporcionalidad se describe como la exigencia de que ninguna idea, opinión o información puede manifestarse mediante frases y expresiones ultrajantes u ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan o con la noticia que se comunique, y por tanto innecesarias en cuanto carentes de justificación a tales propósitos. Lo relevante para determinar el carácter meramente ofensivo u oprobioso de una expresión es su vinculación o desvinculación con el juicio de valor que se emite o con la información transmitida. Dado que ni la información ni la opinión o crítica pueden manifestarse con frases y expresiones ultrajantes u ofensivas sin relación con la noticia que se comunique o con las ideas u opiniones que se expongan y por tanto innecesarias a tales propósitos. La transmisión de la noticia o reportaje y la expresión de la opinión no pueden sobrepasar respectivamente el fin informativo o la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, debiendo prevalecer en tales casos la protección del derecho al honor. Para apreciar lesión al derecho al honor, las expresiones han de ser objetivamente injuriosas, es decir, dadas las concretas circunstancias del caso y al margen de su veracidad o inveracidad, que sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate. STS 308-2020 del 16 de junio dice: la crítica está amparada por la libertad de expresión, que no deja de conformar un juicio subjetivo de valoración que comprende, en su hábito de protección jurídica, las críticas duras, hirientes y desabridas, sin insultos, descalificaciones o vejaciones personales directas con relación a la persona de los demandantes, pues la libertad de expresión no comprende el derecho al insulto en el que se incurrió. Por otra parte, exige base fáctica suficiente para el ejercicio de dicha libertad de rango constitucional. El Tribunal Supremo reitera que los límites de la libertad de expresión han de ser interpretados siempre de forma restrictiva y su ejercicio ha de gozar de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones suficientemente generoso para que pueda desarrollarse con holgura, ya que es esencial en su dimensión institucional como garantía para la formación y existencia de la opinión pública libre y plural. Dice: goza de protección bajo la libertad de expresión y de opinión la crítica más agria, dura y desabrida. No sólo por tanto las ideas inofensivas o indiferentes, sino también las que hieren, ofenden o importunan, dado que así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe ninguna sociedad democrática. El Tribunal Supremo en su sentencia 177-2023 recuerda los elementos a evaluar de las opiniones o juicios de valor para entender no sobrepasados los límites de la libertad de expresión. Esto es, versar sobre cuestiones de interés social o tener base fáctica suficiente. Que las expresiones tengan relación con las ideas u opiniones que se exponen, que sean necesarias para su propósito y que no sean tenidas en el concepto público como un insulto. Las expresiones objeto de este litigio no son, en absoluto, baladíes, pues se trata de la atribución de serias y graves consecuencias a comportamientos basados en creencias de la confesión demandante, muerte social, ostracismo, trastornos mentales, ideas o actos autolíticos, discriminación,
encubrimiento de posibles delitos, omisión de tratamiento médico vital, comportamiento sectario, pero ello no significa necesariamente injuriosa, por más que la confesión religiosa las considere denigrantes e insultantes. Como ya se ha indicado, la libertad de expresión protege también aquellas manifestaciones que son hirientes para quien las escucha, como puede ser la crítica o lo que esa persona considera sagrado y es la razón de su vida y lo más importante en ella, y es en este punto donde radica la tolerancia y la democracia. Lo que para alguien es sagrado o santo, para otro puede ser insignificante o baladí, y ambos lo pueden exponer, eso sí, con el límite marcado llegados a este tercer requisito de la proporcionalidad y de la prohibición del insulto. Comenzando por este último, hay que estar en su concepto público, que no cabe duda que, con el devenir de los tiempos, evoluciona. Podría entenderse que atribuir un delito siempre es insultante, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso mundialmente conocido como McCain y Headley contra Portugal, entendió que no se había vulnerado el honor del matrimonio McCann cuando el comisario portugués encargado de la investigación en el momento de la desaparición de su hija Madeleine publicó un libro en el que se afirmaba que los padres de la niña estaban involucrados en su desaparición, y en la sentencia se mencionaba como importante el hecho de que el matrimonio había pasado a la esfera pública y la ausencia de repercusión seria de estas afirmaciones. Y eso, a pesar de que la prensa internacional se hizo eco de la posible participación de los padres de Madeleine McCann en su desaparición. Aunque parezca que no hay nada más grave que acusar a unos padres de participar en la desaparición de su hija de 13 años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró, valorando el contexto, que primaba la libertad de información y de expresión. Para que se comprenda aún más la tolerancia que se ha de tener con la crítica y el ámbito de protección que goza el derecho a la libertad de expresión y de opinión frente al honor, es fundamental mencionar el caso Guiniewski contra Francia, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 31 de enero de 2006, que merece una introducción. El demandante, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, escribió un libro en que atribuía a la Iglesia Católica responsabilidad en el holocausto nazi, por lo que fue condenado en las dos instancias nacionales por haberse extralimitado en sus derechos de expresión y de afirmación. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge que el gobierno defendía la restricción que los juzgados nacionales habían declarado respecto de la libertad de expresión del demandante, manifestando que, en efecto, el artículo afirma claramente la responsabilidad de la Iglesia Católica y, en consecuencia, de sus fieles en la exterminación de los judíos por el régimen nazi. El demandante no ha expresado pues una opinión, sino que ha imputado un hecho a cargo de la comunidad cristiana. A título subsidiario, el gobierno considera que las palabras del demandante sí deben interpretarse como un juicio de valor, exceden el grado de participación, incluso polémica, en un debate histórico y constituyen una amalgama calumniosa que lleva a imputar a la Iglesia Católica una responsabilidad en uno de los mayores crímenes de la historia. Valoración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la siguiente. El tribunal señala que la injerencia tenía como finalidad la protección contra la difamación de un grupo de personas debido a su pertenencia a una religión determinada, en este caso, la comunidad cristiana. Esta finalidad corresponde a la de la protección de la reputación o los derechos ajenos en el sentido del apartado 2 del artículo 10 del convenio. Cuadra asimismo perfectamente con el objetivo de proteger la libertad religiosa que ofrece el artículo 9. Respecto a la cuestión de si había una necesidad real de proteger a la comunidad de los cristianos, dice: el tribunal recuerda que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y el desarrollo de cada individuo. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 10, la libertad de expresión es válida
no solamente para las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, ofenden o inquietan. La falta de una concepción uniforme entre los países europeos de las exigencias correspondientes a la protección de los derechos ajenos cuando se trata de ataques contra las convicciones religiosas amplía el margen de apreciación de los estados contratantes cuando reglamentan la libertad de expresión en ámbitos susceptibles de ofender unas convicciones personales íntimas que competen a la moral o a la religión. Al Tribunal Europeo le corresponde pronunciarse de manera definitiva sobre la compatibilidad de la restricción en el convenio y lo hace apreciando concretamente en las circunstancias del caso si la injerencia corresponde a una necesidad social imperiosa y es proporcional al fin legítimo perseguido. El tribunal considera sobre todo que el demandante ha querido elaborar una tesis sobre el alcance de un dogma y sus posibles vínculos con los orígenes del Holocausto. El demandante ha contribuido así, por definición discutible, a un vasto debate de ideas ya entablado, sin abrir una polémica gratuita o alejada de la realidad de las reflexiones contemporáneas. El análisis del artículo en litigio muestra que no se trata de un texto que ataca las convicciones religiosas como tales, sino de una reflexión que el demandante ha querido expresar como periodista e historiador. Sí, como reconoce el propio demandante, el texto publicado contiene unas conclusiones y formulaciones que pueden chocar, ofender o incluso inquietar a algunas personas. El tribunal ha afirmado en varias ocasiones que tales ideas no pierden como tales el beneficio de la libertad de expresión. El artículo redactado por el demandante no tenía, pues, ningún carácter gratuitamente ofensivo ni injurioso y no incita ni a la falta de respeto ni al odio. Por lo tanto, incluso atribuir parte de la responsabilidad de la muerte de millones de judíos a un dogma religioso católico no se entiende como injerencia justificada y necesaria a favor del derecho al honor. Dicha sentencia no se basa en que la Iglesia Católica no tenga reconocido este derecho por ser ente público, como ocurre en España, sino que se fundamenta en que no es una injerencia necesaria en una sociedad democrática. Ambas sentencias mencionadas inciden en la idea de la ausencia de repercusión real y que en ambos casos era un debate ya público. También concurren en el caso enjuiciado en esta sentencia que las afirmaciones y calificaciones que hace la asociación respecto de la confesión religiosa de Testigos de Jehová ya eran objeto de artículos periodísticos, de programas de investigación emitidos en televisiones de gran audiencia españolas y también extranjeras, por lo que no son afirmaciones nuevas ni sorprendentes. Tampoco han generado odio ni incitado a la violencia ni a la discriminación, puesto que no se ha demostrado que ningún acto vandálico en los salones del reino o pintadas con el apelativo de pederastas tenga relación con la asociación. También se ha admitido que las sedes han sufrido aisladamente alguna pintada o daño, y esto tampoco se ha incrementado desde que existe esta asociación. De hecho, una persona admitió que la vez en que fue increpado con la expresión pederastas ocurrió hace unos 5 años antes de la constitución de la asociación. Y otra persona relató que una vez le echaron de un portal y los llamaron hijos de P. Pero eso pasó hace más de 20 años. Y a un amigo suyo le habían tirado el expositor de unas publicaciones sobre el año 1920, antes de la declaración de pandemia. Es decir, recién constituida esta asociación, pero sin prueba de que estuviera relacionado con ella. Y cierta persona no se mostró muy convincente cuando dijo que lo habían insultado una vez desde que la asociación se había constituido, pues inmediatamente antes lo había negado y su abogado reiteró la pregunta. Otra persona contó que su padre llevaba años hablando mal de su religión y su familia en los medios de comunicación, por lo que tampoco es una actitud originada por la constitución de la asociación.
Tampoco queda acreditado que la asociación haya incitado ni generado odio contra la confesión religiosa de Testigos de Jehová, ni ha sido la única voz crítica con dicha confesión. A mayor abundamiento, el que la asociación haya modificado algunas expresiones de su página web demuestra a esta juzgadora que su afán no es insultante ni injurioso, al igual que el haber incluido su rechazo a toda violencia o acto de odio contra la confesión, la cual muchos familiares y personas queridas siguen profesando. Su intención es que modifiquen ciertos comportamientos que entienden incorrectos o impropios, respetando su existencia. El temor por lo ocurrido en Rusia con la confesión religiosa no encuentra base fáctica ni real en el caso que nos ocupa. Durante todos estos años en los que ha quedado demostrado, se han publicado noticias muy duras contra la confesión de los testigos de Jehová en medios de comunicación de gran difusión. No se ha dado ningún clima de intolerancia, tratándose posiblemente de la confesión en la que sus fieles asumen mayor exposición pública, ya que predican habitualmente en la calle o acuden a domicilios y no se producen actos de violencia o discriminación contra ellos, salvo excepciones muy puntuales, como ellos mismos relataron en sus declaraciones. La parte demandante aportó una serie de documentos sobre los apóstatas para fundamentar que la intención de sus declaraciones contra la religión que abandonaron es verdaderamente injuriosa por ser más pasional. A tal conclusión también llegaron los tribunales de instancia y apelación en el caso Paturel versus Francia, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 22 de diciembre de 2005, al entender que, además de por otras circunstancias, concurría animosidad en el demandante por ser testigo de Jehová y haber incluido la entidad civil demandada a esta confesión sobre las sectas de Francia. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó: el tribunal señala que tales consideraciones referentes a la asociación de los testigos de Jehová y al demandante en su calidad de miembro no constituyen en sí mismas unos motivos pertinentes y suficientes para condenar al demandante. En todo caso, si el hecho de poner en duda la actividad de una asociación cuyo objeto es la lucha contra las organizaciones llamadas sectarias, siendo el mismo miembro de una de las organizaciones contra las que se combate, establece necesariamente la existencia de cierta animosidad personal. El tribunal señala que tal reproche podría dirigirse indistintamente al demandante y a la parte civil, teniendo en cuenta el objeto estatutario y las actividades de ésta, pero también el contexto de debate pasional en el marco del cual se inscribe la obra de litigio. Es decir, dicha animadversión puede ser recíproca y no ha de tenerse en cuenta. En el caso que nos ocupa, todas las afirmaciones tienen relación con el objetivo de la asociación, que no es la extinción de la confesión religiosa, sino su adecuación a lo que la asociación tiene por normas más justas. Asimismo, informar a quien desea acercarse a la confesión de lo que la institución demandada entiende como consecuencias de ese acercamiento, que pueden ser negativas para las vidas de las personas, por lo que las afirmaciones guardan relación con el propósito de la asociación y con las experiencias recogidas, tanto por sus socios como por sus simpatizantes, todos exfieles de la confesión. En cuanto a la calificación de esta como secta destructiva y la denominación de la propia asociación con la expresión víctimas de, y su inclusión en la denominación formal y la consideración desde su constitución de que la confesión causa daños a la salud, pone en riesgo la vida de personas o genera víctimas, ha de entenderse amparada por la libertad de expresión, a pesar de ser todo lo dicho molesto o hiriente, como ya se ha examinado. Es evidentemente desagradable, incluso hiriente para los fieles de esa confesión, que la asociación utilice el término víctimas, pero este vocablo no solo tiene en el diccionario de la lengua española de la Real Academia el significado jurídico del ámbito penal, como perjudicado de un delito, sino que también es quien sufre un daño. Nuestro ordenamiento jurídico no hace mucho tiempo se enriqueció con el Estatuto de la Víctima del Delito, una norma de naturaleza penal y que en su propia denominación incluye y aclara que se refiere al ámbito jurídico penal, pero puede haber personas
con daños de otro tipo. Son públicas y notorias las asociaciones de víctimas de terrorismo, de violencia de género, de accidentes de tránsito, etc. Todas reúnen efectivamente a personas que han sufrido perjuicios por hechos en sí mismos negativos, por lo que se podría concluir que una confesión religiosa no puede generar víctimas. Pero eso sería contrario a lo demostrado en este procedimiento, ya que numerosísimas personas aseguran haber sufrido muchos daños a consecuencia de su experiencia como fieles de una confesión religiosa. Y prohibir este término en la denominación de la asociación sería una censura injustificada para estas personas que emiten libremente su opinión a raíz de vivencias en primera persona. Todos los declarantes propuestos por la asociación se consideraban víctimas y se han acreditado al menos como veraces, prácticas que de manera generalizada se lleva a cabo y generan mucho dolor y desestabilizan mentalmente a las personas destinatarias de ella, como la expulsión y todo lo que conlleva, puesto que los motivos de expulsión no siempre son proporcionados a la gravedad del hecho. Es más grave la consecuencia que el comportamiento enjuiciado. Se trata de conductas que generan daños por imprudencia, sin intención dolosa, puesto que, como también admitieron los declarantes de la parte demandada, la mayoría de las personas lo hacen convencidos de que actúan bien y son buenas personas. La entidad demandante alega que es contrario a su honor, pero mayor protección merece la libertad de aquellos que consideran que han sido víctimas y sufrido daños múltiples, para agruparse en una asociación que incorpora la palabra o término víctima en su denominación pública y referencia formal a lo que causó su daño, sea un partido político, una confesión religiosa o cualquier otro concepto que no tenga que ser negativo en sí mismo. Los accidentes de tráfico, en su mayoría, se cometen por acciones imprudentes y no cabe duda que generan daños, lesiones y secuelas. Como se ha indicado, todos los testigos aportados por la parte demandada se consideraban víctimas e incluso muchos comportamientos relatados por ellos o publicados en los medios de comunicación que se han analizado en esta resolución ponen de manifiesto que algunas personas no solo fueron víctimas de diferentes daños, sino de verdaderos delitos como son abusos sexuales o su encubrimiento. En realidad, de ser expulsado y lo que ello conlleva, tanto si se fuma como si se leen críticas a la confesión, como si se mantiene relación familiar prohibidas entre padres, hijos y hermanos, o de amistad con una persona prohibida, como sería un expulsado, desasociado o persona no testigo de Jehová, aun cuando esa persona no sea una mala influencia, como si se contrae matrimonio con una persona que no pertenezca a la confesión una vez ya bautizado, o como si se recibe una transfusión de sangre para salvar la vida y no se muestra arrepentimiento, plantea la duda de si se supone una sanción tan desproporcionada que produce un maltrato psicológico por coacciones y merma de la libertad individual, así como de la libertad religiosa. También es muy probable que afecte negativamente a la salud mental saber que cualquier persona que sepa de la comisión de un pecado, cualquiera que sea su gravedad, tiene la obligación de contarlo a los ancianos en el caso de no confesarlo al autor. Esta norma supone también una amenaza continua de ser denunciado. No cabe duda que la expulsión y sus efectos es la medida que más sufrimiento causa, pues la familia es la base del ser humano y de la sociedad, y la aplicación de esta norma, como se recoge en el libro Pastoree en el rebaño y en otras publicaciones de la confesión, y su práctica concreta en los casos que se han examinado en este procedimiento, produce la ruptura de las relaciones. No se les habla, se llega a echar de casa a los hijos mayores de edad con independencia de si tienen medios para vivir solos o no. Es decir, destruye una familia en la que unos se tratan y otros no, dependiendo de su práctica religiosa o de ciertas decisiones que se han tomado en la vida en el ejercicio de derechos fundamentales. En esta sentencia no se cuestiona si existe dogma religioso para ello, pero no puede esta juzgadora obviar que se recoge como norma y práctica en los textos de la confesión, y no de manera extraordinaria o secundaria, sino principal y recurrentemente. Nuestra Constitución no solo incluye en su artículo 10 el derecho a la dignidad de la persona, sus derechos inviolables,
el derecho al libre desarrollo de la personalidad y en el artículo 14 la igualdad de todos y la prohibición de discriminación por razón de religión, orientación sexual, entre otros, sino que en el artículo 39 obliga a los poderes públicos a proteger tanto económica, social como judicialmente a la familia. El poder judicial también es uno de ellos. Supone un reconocimiento de su importancia para el ser humano, pues todos nacemos en una y los lazos familiares son una parte fundamental de la persona y el origen de muchos problemas mentales por su desestructuración, toxicidad o ausencia. En su vertiente positiva, cuando la familia es fuerte, es un soporte emocional, un lugar de respeto y cariño, de refugio. La persona tiene muchas más posibilidades de ser feliz y de afrontar mejor las adversidades de la vida, y por lo tanto, de gozar de mayor salud mental. El propio Código Civil ahonda en las relaciones familiares como un derecho natural, con obligaciones derivadas también de ella. A modo de ejemplo sería el derecho de alimentos entre parientes. Es decir, nuestro derecho reconoce esa realidad prejurídica de la familia, siendo además especialmente España un país en el que se mantienen vínculos en general muy fuertes con los familiares más cercanos frente a otros vecinos europeos cuyo vivir es más independiente entre sí. En España, sociológicamente, la familia tiene mucha importancia y por ello la ruptura con los padres, hijos, hermanos y hasta sobrinos, como manifestaron algunos declarantes, causa un terrible sufrimiento. Tampoco se entiende que el nombre de la asociación dé lugar al llamado estereotipo negativo de un colectivo, puesto que no se cumplen los requisitos valorados en casos como Semur contra Francia del 20 de diciembre de 2022 o Vadinova y Chaprarov contra Bulgaria contra Rusia del 16 de febrero del 2021. En el caso Semur, el demandante había realizado calificaciones categóricas sobre toda confesión, mientras que la asociación ha manifestado que existen buenas personas entre los testigos de Jehová, poniendo el acento en las directrices recibidas desde quien gestiona la confesión. Las personas que forman la asociación no tienen notoriedad ni es una entidad pública que ejecuta actos administrativos o un Estado, ni existe un clima de tensión relacionado con esta confesión, ni se ha generado a raíz de su existencia. La asociación no ha tenido una gran trascendencia más allá del círculo entre ex fieles. De hecho, la mayoría de los testigos que declararon por la parte actora se había enterado a raíz del juicio, no antes. Ni siquiera por comentarios en el ámbito laboral que fueron excepcionales, ni por comentarios a sus hijos en los centros educativos. Finalmente, tanto el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa como el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos recogen que la libertad religiosa tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática. Ese límite es absolutamente excepcional, como repite en varias ocasiones la citada STC del 15 de febrero, y por ello la censura también ha de serlo en nuestro país, y la buena fe, que alega asimismo la parte actora, ha de primar para favorecer el debate ideológico, religioso o social. Aunque algunas expresiones sean inexactas o exageradas como se ha examinado, prevalece el derecho a la libertad de expresión y de información frente al derecho al honor, pues no existe ninguna necesidad que justifique la injerencia de éste en aquellos en una sociedad democrática como la nuestra. Cabe resaltar que en este caso el nombre de la confesión se confunde con el apelativo a sus fieles, lo que es trascendente pues en ocasiones parece que se critica a los feligreses cuando realmente el destinatario es la confesión en sí misma, no los individuos. Nos encontramos ante la crítica legítima de determinados comportamientos generalizados llevados a cabo por la confesión religiosa de Testigos de Jehová, no solo en España, sino también en el extranjero, y cuya crítica afecta también a la confesión española, toda vez que la mundial,
es una y sus directrices y publicaciones son las mismas en todo el mundo. Aunque sea molesta y profundamente hiriente, la existencia de la asociación ha de tolerarse, puesto que precisamente este mecanismo de reprobación o crítica permite cierto control, casi de perro guardián, como tiene establecido el Tribunal Supremo, para que no se sobrepasen los límites ya mencionados de la libertad religiosa. Previene y ayuda a erradicar abusos de todo tipo, a que las confesiones y sus interpretaciones evolucionen y se adecúen, si no lo están, al ordenamiento jurídico actual en los ámbitos esenciales como es la igualdad y la dignidad humana, la libertad de opinión y creencia, entre otros, y al sentir de la sociedad en la que se practica. Cuando se refieren a comillas abusos de todo tipo, no solo se incluyen los abusos sexuales, sino también los excesos de carácter religioso, también conocidos como abusos de conciencia o psicológicos, por lo que, bajo el pretexto de los dogmas y de la autoridad moral de quien ejerce cargos y funciones, se perjudique al fiel de buena fe, ya que una coacción o abuso de conciencia produce daños graves y peligrosos en la salud mental de las personas, de los que no está exenta ni inmunizada ninguna confesión o agrupación religiosa, pues, por sagrado que sea el dogma, están aplicados por seres humanos. La facilidad con la que se pueden producir abusos o desmanes sobre los más vulnerables con la excusa del hecho religioso, del castigo espiritual y del premio sobrenatural requiere que, tanto en las confesiones mayoritarias como en las minoritarias, disponga de amplio amparo legal quien, siendo fiel de esa religión o habiéndola abandonado, decide exponer su experiencia o su conocimiento ilustrado sobre cómo se llevan a la práctica los dogmas de fe, las tradiciones, recomendaciones, etc., si se cometen arbitrariedades o extralimitaciones en esa práctica. Y precisamente de esa misma libertad de expresión y de información también es titular la confesión religiosa, tanto a través de sus representantes más institucionales como a través de cualquier fiel para explicar o defender sus creencias, sus prácticas, sus tradiciones y contradecir, si fuera preciso, con total libertad las críticas recibidas, más aún en la sociedad actual en la que existen variados medios de comunicación, redes sociales y recursos digitales para expresar libremente sus opiniones. De hecho, también es conocido que los testigos de Jehová son ciudadanos absolutamente pacíficos, pues tienen prohibido tomar las armas contra otro ser humano, que no entran en conflicto en la sociedad y que promueven conductas muy positivas para el ser humano, como es el trabajo bien hecho, el cuidado de la familia, la prohibición de las drogas y consumo muy limitado del alcohol. Todas esas virtudes de las que se beneficia también la sociedad española pueden ser expresadas públicamente de igual forma desde la confesión o por los propios fieles, y esta facilidad en la sociedad actual para comunicar a terceros por plataformas o diversos canales digitales evidencia que no es necesaria la injerencia que se está solicitando en la libertad de expresión o de información de la asociación. Solo los movimientos de fieles o de antiguos fieles de toda religión que denuncian públicamente abusos de carácter espiritual o tropelías sexuales o de todo orden, discriminaciones o tratos degradantes, irregularidades, etc., pueden conseguir que vayan desapareciendo o que mejore el funcionamiento o evolucione la práctica en su caso. Limitar la libertad de expresión sería ignorar además del poder y la influencia que ejerce el grupo sobre el individuo, la propia organización eclesial de la religión en conflicto, su jerarquía, sus medios económicos, etc., que dejan al fiel en una situación vulnerable para ejercer la crítica legítima o denunciar abusos o excesos de todo tipo. Consecuentemente, al concurrir todos los requisitos jurisprudenciales para ello, se declara la prevalencia del derecho a la libertad de expresión y de información respecto del derecho al honor ejercitado y en relación a los hechos objeto de este litigio, y la demanda ha de ser desestimada íntegramente. Sexto, costas
procesales. El artículo 394 de la LS establece el criterio del vencimiento, por lo que, en aplicación del mismo, se ha de condenar al pago de las costas procesales derivadas de este pleito a la parte demandante, tanto a la confesión religiosa como a las personas físicas cuya legitimización activa se desestimó, vistos los preceptos legales citados y de los generales y pertinente aplicación, fallo que, desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová y de los abogados y los testigos contra la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová en su mérito, 1. Debo declarar y declaro que no ha existido vulneración del derecho al honor de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová de España al mantener los derechos a la libertad de expresión e información su prevalencia sobre el derecho al honor. 2. Debo absolver y absuelvo a la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová de todas las pretensiones formuladas en su contra. 3. Debo condenar y condeno a la confesión religiosa demandante, así como a todos los demandantes, al pago de las costas procesales. Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de 20 días desde su notificación y de acuerdo con la LS. Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho de intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.